Hipótesis de Avogadro. Amadeo Avogadro fue un científico italiano. Estableció cierta relación. De movida se dio cuenta que, por ejemplo, para el dióxido de carbono, por cada 2 volúmenes de hidrógeno, de oxígeno, se terminaba combinando con un volumen de carbono, si el carbono fuera gaseoso. Siempre cualquier relación estaba dada por volúmenes equivalentes. El doble, por ejemplo, si yo descomponía el agua, me encontraba con un volumen de oxígeno contra el doble de volumen de hidrógeno, medido en la misma presión y temperatura. Si el dióxido de carbono estuviera formado por 2 gases, oxígeno y carbono, hubiera dado equivalente. Por cada cantidad, por cada volumen de dióxido de carbono, hubiera surgido 2 volúmenes de oxígeno con un volumen de carbono. La misma relación entre átomos se daba en una relación de volúmenes, lo que le llegó a plantear esta hipótesis. Volúmenes iguales de gases en las mismas condiciones de presión y temperatura tienen el mismo número de moléculas. Volúmenes iguales terminan dando el mismo número de moléculas. Vamos a resaltarlo. O sea que este globito de hidrógeno, este globito de nitro y este globito de oxígeno tienen el mismo número de moléculas. ¿Por qué? Porque tienen el mismo volumen y están en las mismas condiciones. Están ahí arriba de Amadeo. Ahora bien, ¿pesarán lo mismo? No. Nosotros sabemos, por la tabla periódica, que el oxígeno pesa 16 veces más que el hidrógeno. Y el nitro pesa 14 veces más que el hidrógeno. Entonces, la relación es muy diferente. Pero volumen y número de moléculas es lo mismo. Mismo volumen, mismo número de moléculas. Con el tiempo se pudo calcular cuánto es el volumen de un mol. Y se definió que el volumen de un mol son 22,4 litros. Ahora, ¿recuerdan lo que es un mol? Eso lo vamos a ver en un ratito, si no. Acá está. Helio, oxígeno, amoníaco. Si tienen el mismo volumen, tienen la misma cantidad de moléculas. Yo acá tapé porque acá estaba representado el agua, pero el agua a temperatura ambiente no está en estado gaseoso. Estos son leyes de los gases, así que por ahora lo voy a hacer tapar. Bien, si el agua fuera gaseosa, estaríamos planteando esto. 2 volúmenes de hidrógeno con un volumen de oxígeno, estoy formando 2 volúmenes de agua gaseosa. Que después se condense y se haga líquido es otro tema. Ahora, si en vez de hablar de volúmenes, hablamos de moles, vale lo mismo. Y si hablamos de moléculas, la relación es la misma. Podemos hacer esto con una molécula o con un paquete de moléculas. La ley de Avogadro nos sirve para trabajar con bloques equivalentes de átomos. Analicemos una reacción química.
la reacción del amoníaco. Acá tenemos una molécula de nitro, que está formada por 2 átomos. Se combina con 3 moléculas de hidrógeno y da como resultado 2 moléculas de amoníaco, NH3. Ahora, podemos hablar de moléculas o podemos hablar directamente de grupos de moléculas. Acuérdense que el grupo formado por 6,02 por 10 a la 23 moléculas se llamaba un mol. Entonces, un mol de nitro se combina con 3 moles de hidrógeno y da como resultado 2 moles de amoníaco, el número que está acá adelante. Acá el 1 no hace falta anotarlo. Si quieren lo anoto, aunque hago en forma ahí está. Redundante, ahí me acordé de la palabra. Un mol de nitrógeno se combina con 3 moles de hidrógeno y forma 2 moles de amoníaco. ¿Se acuerdan cómo calcularlo? Para calcular el mol del nitrógeno teníamos que buscar en la tabla periódica el número atómico, perdón, la masa atómica del nitrógeno. La masa atómica del nitrógeno son 14. Pero como son 2 átomos, 14 por 2 es 28 UMA. Unidades de masa atómica. Ahora, el mol de nitrógeno son 28 gramos. ¿Estamos hasta acá? Sí, sí. Bien. Con el hidrógeno es un poco más complicado. La masa atómica del hidrógeno es 2. Sería 2 UMA, unidades de masa atómica, que multiplicado por 3, porque son 3 moles, si fueran moléculas sería 6 unidades de masa atómica. Pero, como son moles, estamos hablando de 6 gramos. De la misma manera hablemos del amoníaco. El amoníaco tengo 14 unidades de masa atómica del nitro. 3 hidrógenos, 17. Pero son 2 grupotes, 17 por 2, 34. Capaz que así lo anoto más fácil. 14 más 1, más 1, más 1. Hidrógeno, 14. Nitrógeno, 1 y 1 y 1, 17. Multiplicado por 2 da 34 unidades de masa atómica, que equivale a 34 gramos cuando hablamos de mol. Acá sería, bueno, ahí lo dejo ahí para no complicarlo. Tengamos presente entonces, un mol es la masa molecular relativa, pero está expresada en gramos. Siempre tiene la misma cantidad de moléculas, 6,02 por 10 a la 23. Pero esto es anecdótico. Rara vez le vamos a preguntar la masa de una molécula. Todos saben que la masa de una molécula es muy pequeña. Te da una idea, 0, y un montón de ceros, 20 ceros. Pero esto es lo nuevo. Un mol, dijimos que era la masa molecular relativa en gramos, pero a una atmósfera y 0 grados centígrados,
un mol, estoy tratando que entre todo bien, un mol de cualquier gas ocupa siempre el mismo volumen, 22,4 litros. Eso es lo que tienen que tener presente. Lo voy a plantear en el pizarrón. Voy a dejar de compartir acá. Voy a fijarme mi pantalla y tenemos un mol siempre es la masa molecular en gramos. Y si estamos con un gas a condiciones normales de presión y temperatura, o sea, a una atmósfera y 0 grados centígrados, tiene un volumen de 22,4 litros. Esta es la información que tenemos que saber. El volumen es este, la masa es esta. Todo lo demás se hace por regla de 3. Ejemplo. ¿Qué gas podemos hablar? Dióxido de carbono. Carbono, oxígeno 2. ¿Cuál es la masa molecular relativa? Masa molecular relativa. Segunda pregunta. ¿Cuál es la masa de un mol? Poner bien las cosas. Tercera pregunta. ¿Cuál es el volumen de un mol? De un mol. Y a partir de ahí hacemos cuentas. A ver si lo podemos hacer en rojo. Si buscan en la tabla periódica, vamos a agrandar un poquito esto. ¿Se ve el pizarrón, chicos? ¿Y lo que estoy escribiendo? Gracias. Bien. Sí. La masa molecular relativa, ¿cómo se calcula? Y miremos, una parte de carbono, otra parte de oxígeno y otra parte de oxígeno. ¿El carbono en la tabla periódica cuánto es? ¿12? 12. Muy bien. 12. ¿El oxígeno? 16. 16. Y el otro oxígeno también 16. Muy bien ahí, Delphi. 12, 16, 16 suman 32 y 12, 44. ¿44 qué? Gramos. Todavía no. UMA. Uma. La masa molecular relativa se mide en UMA. Si quieren lo pongo ahora. Vamos a ponerlo más prolijito. Voy a poner una llave acá. 44 UMA. Ahora, ¿cuánto es la masa de un mol? Ahora sí. 44 gramos. 44 gramos. ¿Y cuál es el volumen de un mol? Para preguntar eso, primero se tiene que asegurar, ¿es gas?
Y ahí me tienen que preguntar a mí, lo pueden googlear, pueden investigar. ¿El dióxido de carbono es gas? Ya desde la primaria lo saben. Sí, es gas. ¿Mm? Entonces, si es un gas, el volumen de un mol es 22,4 litros. ¿Mm? Bien. Ahora, podemos complicarlo un poquito. ¿Mm? Podemos preguntar, recuerden estos valores. Podemos recordarlo así. Un globo de dióxido de carbono, carbono, oxígeno 2. Un mol. Volumen 22,4 litros. Masa 44 gramos. Y moléculas 6,02 por 10 a la 23. No me interesa demasiado, pero ya que lo tenemos, lo ponemos. Todo esto lo sacamos de esta sustancia. Puedo preguntar, primero, ¿cuántos litros? O antes de esto, una pista. ¿Cuántos moles son 220 gramos? Y la segunda pregunta, ¿cuántos litros ocupa? A ver, ¿qué pista tenemos? 44 gramos, un mol. $44 gramos, un mol. 220 gramos. Y ahí buscarán en su mente, se acordarán de su profesor de matemática de primer año, que les enseñó, espero, regla de 3, y darán X mol. Si 44 gramos es un mol, 220 gramos, que es el dato que yo les di, ¿qué cantidad de moles? Y recuerden, pueden buscar proporciones, pueden hacer tablitas, si no, simplemente más gramos, más moles, esto es directamente proporcional, entonces se multiplica en cruzado. 220 por 1 dividido 44. 220 gramos por un mol dividido 44 gramos son 5 moles. Lo pensé para que dé bonito. ¿Y cuántos litros ocuparán? Hacemos la cuenta. ¿Un mol cuánto ocupa? Cri, 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 cri. ¿Cuánto ocupa un mol? 44 44. gramos. No, eso no es lo que ocupa, esa es la masa. ¿Cuánto ocupa? 22. 4. ¿Cómo? 22,4. 22,4 ¿qué? Bien, Delfín. 22,4 ¿qué? Litros. 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 22,4 litros. 5 moles
22,4 litros por 5. Y esto te da 4 por 5, 20. 22 por 5, 110, más 112 litros. Y este es un ejercicio relativamente sencillo. La próxima clase les vamos a hacer algunos ejercicios más apuntando a esto. Podemos plantear ejercicios analizando algún elemento, podemos plantear ejercicios de un elemento, una sustancia, podemos plantear analizando alguna reacción química. Vamos a hacer una muy sencilla. Por ejemplo, hidrógeno se combina con oxígeno y forma agua. Sí, en un par de minutos por lo menos podemos analizarla. Si ustedes se dan cuenta, esto necesitaba un balance. Acá hay 2 oxígenos y acá hay 1, entonces le ponemos el 2. En estos cálculos es importante que la ecuación esté bien balanceada. 2 hidrógenos son 2 hidrógenos. Entonces, acá tenemos que 2 moles de hidrógeno se combinan con 1 mol de oxígeno y forman 2 moles de agua. Antes que decíamos moléculas, pero con moléculas no podemos hacer muchas cuentas. Con 2 moléculas ni siquiera nos damos cuenta, no las podemos pesar. En cambio, con moles sí. En una balanza, con precisión podemos tomar diferentes sustancias. Bueno, el hidrógeno justo y el oxígeno habrá que pesarlas en vacío. Pero, 2 moles, ¿cuánto es? El hidrógeno, 1. El otro hidrógeno, 1. 2 UMA. El mol de hidrógeno es 2 UMA. Perdón. El mol de hidrógeno es 2 gramos. ¿Y cuántos moles tenemos acá? 2. 2. Entonces, 2 por 2 gramos son 4 gramos. 4 gramos de hidrógeno. 1 mol de oxígeno. El oxígeno son 16. El otro son 16. Hay 2 oxigenitos. Me da 32 UMA. Que para determinar el mol va a ser 32 gramos. Y entonces, 32 más 2, perdón, 32 más 4, 36. Si las cosas dan bien, acá va a dar 36. H, O. El H1, el H1, el oxígeno 16, esto da 18. Pero a esto lo tengo que multiplicar por 2, porque son 2 moles, me da 36 unidades de masa atómica. Como hablamos de moles, 36 gramos. Bueno, por lo menos la Lavoisier se cumple. Ahora, si en vez de combinar 4 gramos de hidrógeno, combino
40 gramos de hidrógeno. Vamos a hacerla fácil. ¿Cuántos gramos de oxígeno necesito? ¿Qué hice acá con el hidrógeno? ¿Cuántos paquetes agarré de hidrógeno? 10. 10. 10. Y entonces acá voy a tener que multiplicar por 10. O sea, perdón, si multiplico por 10 son 320 gramos. Y esto me va a dar como resultado 360 gramos. 160. Pero la receta es esta. Si usted quiere hacer agua, agarre 4 gramos de hidrógeno con 32 gramos de oxígeno. Y eso te va a dar 36 gramos de agua. Si usted quiere hacer más agua, y va a tener que sumar en forma proporcional, pero la receta siempre es la misma. En este caso, consideren la ecuación química como la receta. Siempre vamos a estar, de hecho nosotros no, los químicos están trabajando en base a eso, a reacciones químicas que determinan la receta. Pero, vuelvo a decir, no trabajan átomo por átomo, trabajan de a bloques, por moles. ¿Está?